Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día. Aquí Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 26 de Diálogos con Álvaro Cedeño. 26 episodios, medio año. Muy bien, muy buen aprovechamiento del confinamiento. Ujú. Interesante, ¿verdad? Y lo más interesante, yo no sé si los oyentes tendrán alguna experiencia similar en estos 6 meses, es que uno, bueno, yo paso pensando varias veces en este diálogo, en el pasado y en el próximo. Ajá. Entonces, pues estoy pendiente siempre del artículo que vas a publicar, estoy pendiente de hacer la publicación de Ujú. este diálogo, que a veces Sí, trato de publicarlo el mismo día, a veces se me pasan 2, 3 días, pero es muy nutritivo y creo que nos pone a ambos en sintonía de conversar de manera claro, claro. constructiva, Ujú. Sí, sin reglas. Yo creo que la única regla que dijimos algún día que queríamos que hubiera en este diálogo era que escucháramos al que hablara. Y ya con eso, bueno, la conversación es muy fluida. muy bien. Ujú. Ok, le entramos todavía al tema de la gestión de la incertidumbre, ¿verdad? Sí, sí, cómo Ok, no. esta segunda parte de ese documento tan valioso de Ulrich que citabas en tus artículos de la semana pasada y esta semana, habla sobre la capacidad de visualizar, de visualizarse en el futuro y de tratar de explorar con creatividad soluciones que podrían ser útiles para la comunidad y que podrían darnos a nosotros una fuente de actividad y por ende de ingreso alternativa, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, bueno, yo pienso que visualizarse en el futuro, en una situación de incertidumbre como esta, nos permite eliminar un poco de la tensión que nos da estar metidos en una situación sobre la cual vamos leyendo y nos vamos dando cuenta de que podría ser tomar más tiempo del que originalmente pensábamos, que podría ser que la salida de esta circunstancia eh, compleja, integral, de pandemia, deterioro económico, reacomodo social, reacomodo empresarial, pues que esto fuera a ser de mucho más impacto, ¿verdad? Y eso nos consume tiempo y nos consume energías estar pensando en qué irá a pasar, cómo será la salida del túnel, porque se usa bastante en terrenos de la acción el tema de, bueno, voy en un túnel, eso es una situación. La otra es, voy en un túnel, pero ya veo la salida, ¿verdad? Y ahora yo creo que hay una tercera situación. Voy en un túnel, ya veo la salida, pero realmente no sé cómo estarán las cosas al salir del túnel. Generalmente uno cuando hablaba de estamos en un túnel, era porque lo peor era ir transcurriendo en el túnel. Ahora no sabemos si lo peor podría estar a la salida del túnel y entonces hay que tener un cierto ánimo para prepararnos para ver cómo vamos a manejar la salida del túnel. Y a eso, creo que esa es la recomendación que hace Ulrich. Dice, visualicemos oportunidades, ¿verdad? Porque el cambio ha sido tan profundo, el número de cosas que han cambiado de lugar, de función, etcétera, es tal que cuando salgamos va a haber una nueva realidad. Cuando la gente habla de la nueva realidad, no creo que esté hablando de que todos vamos a hacer un propósito deliberado de hacer las cosas de manera distinta. No, no creo que estén hablando de eso. A mí lo que me parece más razonable es pensar que va a haber unas cosas que sin nuestra decisión, sin nuestra voluntad deliberada van a haber cambiado, que vamos a tener que reacomodarnos. A mí me gusta mucho el término reacomodarnos en las empresas.
recuerdo que en las primeras semanas, pero primera o segunda semana de la pandemia, se empezó a hablar de reacomodo, ¿verdad? Y es que las empresas van a cambiar, les va a cambiar la demanda, algunas han cambiado de productos, muchas han cambiado de formas de distribuir sus productos y tal, y cuando salgan allá al otro lado del túnel van a ser empresas algo diferentes o muy diferentes a lo que son hoy, según los sectores, ¿verdad? El sector de restaurantes me parece que sale muy cambiado, el sector turístico saldrá muy cambiado, otros saldrán con menos cambio, pero siempre desde que ves que las empresas que están trabajando han puesto unos protocolos tan estrictos que en una empresa me decían hace poco que hemos puesto un protocolo que no es el mismo que hay en un quirófano, pero que tiene como modelo el quirófano, ¿verdad? Entonces la gente se lava muchas veces las manos, en determinados lugares hay que entrar con ropa diferente, etcétera, para ir manteniendo la seguridad de los trabajadores. Pero eso no se va a desaparecer porque fíjate que la misma pérdida económica que tenemos por la gripe eh, cada año se podría reducir, ¿verdad? Claro, estaba pensando en una cuarta opción para esos escenarios que estabas esbozando al principio, el túnel y la salida. Me parece que podríamos percibirnos también en un túnel donde no se le ve la salida, pero donde asumimos un espíritu emprendedor muy, muy activo y de una manera, bueno, vamos a ver, de una manera muy proactiva. La situación no parece que vaya a cambiar pronto, entonces tenemos que adaptarnos. Sí. Y adaptarse en este caso quiere decir eso que mencionaste ahora al final de tu intervención, de apegarse con rigor clínico a los protocolos sanitarios. Y las recomendaciones sanitarias no han cambiado desde hace 6 meses. Distanciamiento físico, lavarse las manos muchas veces para eliminar la grasa que hay en los dedos que permite que se adhieran partículas del virus, no tocar nada en la medida de lo posible, no tocarse la cara, usar mascarilla si uno está en público, todo eso se mantiene en pie. Y si uno se pone a pensar que hay muchísimos, miles de funcionarios hospitalarios alrededor del mundo que llevan 6 meses trabajando en entornos altísimamente cargados de COVID Claro. y sin embargo están muy bien resguardados, pues obviamente porque tienen otro tipo de medidas por las circunstancias, pero para nosotros también podemos hacer una vida relativamente normal, relativamente con una dinámica parecida a lo que era antes, aunque claro está, pensando en otras cosas que hacer. Y ahí quería hacerte una sugerencia que es en realidad de Peter Diamandis, que él dice que la nueva forma de ser un billonario es resolverle un problema a 1 billón de personas. Ujú. Y pues, tal vez 1 billón es mucho, pero si pensamos que nosotros pudiéramos, con ese criterio de observación y de curiosidad y de visualización del futuro, resolverle un problema a 1 millón de personas aquí en Costa Rica, habríamos hecho una gran obra, habríamos tenido muchísimo impacto y probablemente habríamos creado una nueva actividad económica para nosotros mismos y para quienes requiriéramos contratar también, ¿verdad? Claro, claro. Es interesante porque estamos en una época en la que si no hubiera habido pandemia, ya era muy preocupante una transición que estaba sucediendo entre unos empleos automatizables y unos empleos no automatizables. Y los empleos automatizables, lo que les estaba pasando era que quienes ocupaban esos trabajos o desarrollaban las destrezas para manejar las máquinas que les iban a hacer más productivos o se quedaban sin trabajo. Sí. Y eso ha sido muy notorio desde la crisis financiera del 2008, donde en Estados Unidos
la economía se recuperó en unos años, pero el desempleo no se recuperó al mismo ritmo, porque hubo un proceso de automatización con software, con robots en las fábricas y tal, que causó un desplazamiento de mano de obra. Entonces, en este escenario de COVID, muchos empleos han sido desplazados no por la automatización, pero la automatización es una oportunidad para que digamos, ok, ¿de qué manera puedo ser mucho más productivo haciendo lo que hacía antes con ayuda de la tecnología? Ahí hay un desafío nacional interesante. Fíjate que está clarísimo que el país se ha empobrecido, lo cual no quiere decir que al gobierno se le hayan bajado los ingresos, no quiere decir solo eso. Quiere decir que todos los habitantes hemos sufrido y sufriremos una disminución de nuestro ingreso disponible. La persona que ha visto reducida su jornada de trabajo y su pago ha visto reducido su ingreso disponible. Cuando negociemos con el Fondo Monetario, va a haber una nueva carga de impuestos y vamos a ver reducido nuestro ingreso disponible. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, aquí ha habido una pérdida neta de ingreso y que se traduce finalmente en una pérdida de riqueza para el país, para todos nosotros, ¿verdad? El agricultor que perdió una forma de distribuir sus productos y que entonces tuvo que bajar la producción, está viendo su riqueza futura disminuida. Y entonces, algo que habría que empezar a preguntarse es, ¿de qué maneras podríamos nosotros en menos tiempo restaurar ese nivel de riqueza que teníamos? Y una forma de restaurarlo es lo que estabas diciendo, elevar nuestra productividad. Si pudiéramos en las empresas disminuir los desperdicios de materiales, ¿verdad? Disminuir lo que llaman la repetición de operaciones para corregir cosas que salieron mal, disminuir el tiempo ocioso en la empresa y tal, realmente estaríamos como poniéndole a las empresas una velocidad mayor para recuperar el espacio perdido. Y esa debería ser una campaña nacional y empezar a hacerla pronto, que en cada empresa se hiciera un ejercicio de tratar de ver cómo elevamos la productividad para que el saldo neto de la pandemia fuera un poquito menos oneroso sobre todos. Ayer estaba leyendo un comentario en Twitter de un muchacho que decía, ¿recuerdan cómo era en el pasado que uno manejaba 2 horas al día para ir a la oficina a hacer cosas que se pueden hacer desde la casa? Y es impresionante la migración que ha habido hacia el teletrabajo. A nivel global se calcula que 2.500 millones de personas en los últimos 6 meses han migrado parcial o totalmente al teletrabajo. Estaba viendo cifras ayer de Estados Unidos y dice que el 25% de la fuerza laboral continúa teletrabajando. Me hace pensar que tal vez ese 25% no volverá al trabajo tradicional de ir a un lugar a donde se crea valor para una organización. Que hoy en día la virtualidad permite mucho de eso, con desafíos que ya hemos hablado en el pasado, ¿verdad? De cómo Sí, se hace para ayudar en la parte social, en la gestión de equipos y todo eso. Esos son asuntos que se tienen que resolver, pero tal vez la virtualidad podría ser, el teletrabajo podría ser parcial, ¿verdad? Que uno vaya a la oficina el lunes y el viernes y el resto de la semana trabaje a distancia. O mejor aún, que hubiera alguna forma de segmentar geográficamente las organizaciones y los trabajos para que se distribuya mejor el flujo vehicular y que la presa claro. se reduzca todos los días, no sé, un 30, un 40% de lo que era antes, porque hay gente de diferentes geografías que esos son los días que optan por teletrabajar. Claro, claro. Eso por ahí. Por otro lado, yo siento que el aumento de la productividad tiene varios elementos. Primero, un elemento de competitividad país. Ahí siento que tenemos un rezago. A mí me gusta pensar que hemos hecho un extraordinario trabajo en
apertura de mercados para integrarnos a la economía global, pero se nos olvidó hacer la tarea doméstica de mejorar nuestra competitividad para sacarle mayor provecho a esos mercados internacionales. Correcto, correcto. Y entonces, siento que esa es la tarea que corresponde hacerla ahora, pero nos corresponde a todos y con criterio de visión y de liderazgo de las autoridades públicas o del sector privado, de los grandes grupos de influencia en la economía del país para decir cuáles son los elementos, cuáles son los primeros 5 elementos que tenemos que atender para Muy mejorar bien, muy bien. nuestra competitividad como país, y eso quiere decir competitividad como organizaciones, competitividad como Estado y sus instituciones, competitividad como individuos. Qué interesante. Lo que estás planteando es la pregunta sistemática de cómo podríamos aprovechar los aprendizajes de la pandemia para ser mejores. Eso puesto en términos generales, para ser mejores. ¿Qué quiere decir ser mejores? Bueno, en parte quiere decir ser más productivos, ser más eficientes, ¿verdad? Y mencionas lo del teletrabajo. Fíjate que aunque para aquellas personas para las cuales desaparecerá el teletrabajo, hay cosas que hemos aprendido en el teletrabajo que son muy útiles. Por ejemplo, yo creo que en teletrabajo somos más concretos, divagamos menos, porque uno dice, hagamos una reunión y entonces no viene a hacer una gran charla y tal, sino que la reunión por teletrabajo es más planeada que la reunión de reunámonos hoy a las 2 de la tarde en la sala de reuniones. Bueno, ese es un aprendizaje bien interesante. Después, creo creo que muchos jefes han aprendido a confiar en los colaboradores. Y eso es bien importante. Es que la jefatura añeja, la jefatura capataz, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la cuadrilla de trabajadores que están trabajando por ahí y hay un señor que está a la sombra viéndolos trabajar para que ninguno se sombree, dicen en los bananales donde he trabajado mucho, para que ninguno se sombree, ahí tiene que estar alguien viéndolos, ¿verdad? Bueno, eh, ese rasgo de la jefatura de ser controladora, entre comillas, pues se ha transformado y ahora lo que se controlan son objetivos y resultados. Eso es un aprendizaje muy valioso para la gerencia en general, virtual o no virtual. Claro, otra cosa que me parece que nos ha traído la virtualidad del teletrabajo es la puntualidad. La gente suele ser muy puntual, Correcto. ¿verdad? Bueno, primero porque en realidad uno ya no se atrasa en una presa, Sí, sí. ¿verdad? Y por otro lado, pues de ahí uno no agenda cosas que se traslapen. Entonces, si una cosa termina a las 9 y otra empieza a las 9, pues uno puede salirse de una a otra, qué sé yo, tal vez se atrase 2 minutos porque fue por un vaso de agua, pero Sí. en general siento que nuestra cultura se ha venido transformando en eso, en la puntualidad, que no era una característica propia de esta cultura. Sí siento que hay algo que todavía puede mejorar y esto creo que hay que ser intencional en poderlo proponer para que mejore, y es la eficacia en el uso del tiempo. Porque hay reuniones que podrían durar 20 minutos. ¿Por qué no hacemos Sí, el claro. ejercicio de hacer reuniones de 20 minutos? Claro. A ver qué pasa. Hay un libro que me gusta mucho, creo que lo has leído, que se llama Rework, que es una empresa de software pequeñita de 20 personas que decidieron cómo podemos ser más eficientes nosotros trabajando, y decidieron empezar a hacer ejercicios y a documentar esos experimentos sobre cómo podían ser más eficaces Ujú. en la gestión de la organización. Y uno de los elementos, y después publicaron un libro con esos Sí. documentos, con esa documentación de experimentos. Uno de las recomendaciones de ellos es que ninguna reunión ejecutiva debería durar más de 7 minutos. Y que esas reuniones ejecutivas deberían de tener trabajo previo donde cada persona estudió el material que se va a discutir, vio la agenda, elaboró sus argumentos, y la mecánica que opera en la reunión, primero todos de pie, nadie se sienta, no hay tiempo para sentarse, Ajá. entonces no hay tiempo para tomar nada tampoco, y además en 7 minutos uno no necesita tomarse nada. Eh, las personas, cuando se toca un punto de agenda,
Si tienen algo que aportar al punto de agenda, lo aportan. Si tienen algún criterio divergente, lo comentan y se toma una decisión y así se avanza en la agenda. Pues a veces uno podría pensar que 7 minutos es exagerado, pero yo en ocasiones tengo llamadas telefónicas de coordinación para algunos proyectos en los que estoy que duran 3 minutos, Sí. porque los dos estamos ocupados y entre reuniones y entonces necesitamos eh, acordar algo, lo hablamos, se toma la decisión y se sigue adelante. Entonces sí creo que es posible. Ahora, volviendo al tema de la productividad y al túnel en el que estamos, me parece que es un momento natural para que se dispare el espíritu emprendedor. Primero, por necesidad. Sí, claro. Segundo, porque la pandemia nos ha sacado a todos de nuestra zona de confort. Y cuando uno se sale de su zona de confort, entonces empieza a ver qué más puede hacer, qué valor puede crear. Dice un dicho que me gusta mucho, que nada extraordinario se ha creado dentro de una zona de confort. Entonces, enhorabuena que nos hemos salido de la zona de confort, aunque no fue voluntario, pero estamos afuera y veamos a ver qué valor podemos crear. Y bueno, ya vamos a volver al tema del espíritu emprendedor, pero otra cosa que quiero aportar antes de que se me olvide es que no estamos en una carrera, no es una competencia, ¿verdad? Nos empobrecimos y hay necesidades, a alguna gente le ha costado la vida la pandemia, Sí. eh, y a mucha otra gente que ya vivía en situaciones de vulnerabilidad, la vida se le ha puesto mucho más complicada. Esto ha activado una solidaridad natural de esta cultura, donde se busca ayudarle al que necesita y hay muchas fuentes de ayuda, pero entregar ayuda de manera asistencialista no es sostenible, porque si supiéramos que la pandemia se va a terminar en octubre, entonces decimos, bueno, un mes más Sí, claro. y ya, pero ¿y si nos falta un año o más? Entonces necesitamos buscar la manera de hacer sostenible el aporte solidario de los que pueden aportarle a los que necesitan ese aporte. Y una cosa que he encontrado es que vivimos en un país comestible. Aquí, en cualquier patio de casa, se puede producir casi cualquier planta comestible o que dé frutos. Y esa es una oportunidad que en zonas rurales, además, podría tener muchísimo arraigo, que la gente, pues, no quiere decir que sean autónomos en sus alimentos, pero sí que produzcan algunas cosas de manera rutinaria en el patio de la casa, porque cada patio podría convertirse en un pequeño supermercado, en una pequeña pulpería, y que haya un ejercicio de nuevo mercado, de intercambiar productos que uno tiene en exceso y que tal vez el vecino no tiene, y esto crearía una nueva dinámica económica muy interesante, que hoy en día además con estas monedas sociales basadas en blockchain, pues es la unión de lo útil y lo agradable, como dicen. Así que eso podría ser muy interesante en tiempos donde de todas maneras no hay liquidez. El desempleo la semana pasada llegó a 24% y otro 24% de subempleo. Los números son, bueno, yo creo que en una situación hipotética de análisis económico, uno nunca está en una situación como en la que estamos hoy en realidad. Entonces necesitamos soluciones extraordinarias para tiempos extraordinarios. Sí. Sí, a mí me parece que una serie de cosas que ocurren en la pandemia podrían mejorarse en cuanto a eficiencia. Eh, yo suelo pensar desde que empezó la pandemia, cuando pienso en las ayudas directas, en las ayudas asistenciales, pienso también como tú en cuál es la duración que el país, el fisco, podría aguantar. Y claro, 2 meses se aguantan, 6 meses ya es muy difícil, pero si esto va para adelante 1 año y medio, 2 años sin vacuna, dice alguna gente y tal, tenemos que ver de qué manera modificamos la forma de ayudar para que sea más eficiente. Me pregunto cosas como, por ejemplo,
si será más eficiente un comedor comunitario que la distribución de una serie de cheques, ¿verdad? Eh, de la misma manera que en la educación virtual, los que pueden tenerla están haciendo cosas, combinando cosas, ¿verdad? No es lo mismo educación virtual, un niño recibiendo las clases en la casa solito, que el niño pudiendo ir a un grupo de 5 personas donde haya un tutor, ojalá voluntario, que ayude a los 5 que están en virtualidad. O sea que lo que hemos hecho ha sido como la reacción inmediata, distribuye cheques, educación virtual, tal, pero creo que podríamos refinar esos procesos, porque son procesos productivos, ¿verdad? Distribuir un cheque es un proceso productivo que al final termina en un huevo frito en la mesa de la señora, ¿verdad? Modificar esas cadenas de valor de manera que las hiciéramos con la mayor eficiencia. Eso sería un reto de emprendimiento que podría, como decías antes, beneficiar a mucha gente. Fíjate que un rediseño de los programas educativos podrían beneficiar, yo no recuerdo cuántos son los estudiantes que hay en Costa Rica, ¿verdad? Pero podrían beneficiar a esa enorme cantidad de estudiantes. No puedes enseñar ni esperar lo mismo de un programa de educación virtual que de un programa de educación presencial. Entonces, ahí hay tareas que no son el emprendimiento de, pues mi mamá sabe hacer cajetas, vamos a hacer cajetas y las vendemos. No, son mucho más. Yo creo que cuando hablamos, yo hace muchos años trabajé en un programa de lo que llamábamos pequeña industria en ese tiempo. Entonces, pequeña industria en ese tiempo era que una señora comprara una máquina de coser y se pusiera a hacer prenditas para venderlas, ¿verdad? Y entonces, bueno, cuando íbamos por la solicitud de pequeña industria número 50, se nos encendió la luz de que con toda esa competencia que iba a haber en todos los barrios, nadie iba a vender nada, ¿verdad? Y entonces siempre me quedó la idea de que tenemos que romper el paradigma de que emprendimiento no quiere decir vender refrescos en la plaza a la salida de la misa del domingo, ¿verdad? Tiene que poder decir eso y otras cosas más. Y en este momento, yo creo que por la nota en el que está funcionando el mundo, emprendimientos quieren decir algo digital. Creo que los emprendimientos mejores tienen que tener el adjetivo digital, ¿verdad? Claro, es la receta que da la OCDE para creación de MIPIMES, de micro, pequeñas y medianas empresas, que dice la OCDE que nazcan digitales y que nazcan globales, Ajá. ¿verdad? Tal vez lo de nacer globales no es tan indispensable en esta época, pero sí pensar que una microempresa que nazca en el año 2020 tenga la posibilidad de agregarle valor a los 22 países que hablan español en el continente, y eso sería muy interesante, ¿verdad? Estaba pensando mientras hablabas, ¿qué tal si a alguien se le ocurre una solución muy sencilla para ayudarle a otros a desarrollar empatía? Y Ajá. que de esa manera pudiéramos impactar a 1 millón de personas, Sí, claro, claro. ¿verdad? Y bueno, no nos pongamos a monetizar, pero sí me pongo a pensar ahora que hablabas de los estudiantes del país, son 1 millón de estudiantes. Entonces, ¿qué le podemos aportar marginal a todos los estudiantes del país que los hiciera mejores? A pesar de que no están recibiendo clases presenciales, a pesar de que lo que pudiéramos aportarles no forme parte del currículo oficial académico del Ministerio de Educación Pública. ¿Qué soluciones podemos crear para ese 1 millón de estudiantes? Yo siento que la digitalización es muy importante, eh, y también siento que tenemos que tener claro cuándo es que las herramientas digitales aumentan varias veces nuestra productividad. Por ejemplo,
Antes de que existiera Internet, recuerdo que tú escribías tu artículo semanal y tenías que llevarlo en un disquete a la casa que lo publicaba. Ah, sí, sí, Tenías sí. que manejar, no sé, media hora de ida y media hora de vuelta para llevar un artículo para ser publicado. Sí. Entonces, la llegada de Internet te ahorró un montón de tiempo por Claro. semana por no tener que salir. Antes de que existieran las computadoras, teníamos máquinas de escribir y, bueno, los errores eran bastante trágicos, ¿verdad? Entonces las computadoras nos hicieron mucho más productivos porque ahora podemos trabajar un texto, editarlo y, digamos, imprimirlo en aquella época, fotocopiarlo antes de Internet y nos había hecho mucho más productivos. Sin embargo, nos vemos que hoy estamos en un escenario donde tenemos un montón de tecnología y no necesariamente somos más productivos, porque creo que también las tecnologías y la digitalización son trampas de tiempo. Y si es una trampa de tiempo, puede ser que nosotros hoy en una hora hagamos lo que antes hacíamos en 8, pero si las otras 7 las estoy desperdiciando, estoy realmente dilapidando recursos que podrían ayudarle al país y ayudarme a mí mismo a ser más próspero, más productivo, a tener mejores ingresos, qué sé yo, ¿verdad? Qué interesante. Vieras que en un programa de Coursera en el que estoy participando, es un programa emitido por Yale University y entrevistaron a un catedrático y le dijeron, ¿cómo maneja usted el tema de cómo nos hace de infelices compararnos con otros? Porque el tema es sobre well-being. Y entonces él sacó de la bolsa un telefonito de aquellos pequeñitos y dice, fíjese que yo no tengo un teléfono inteligente. Tengo un teléfono que solo sirve para hacer llamadas. Entonces, no veo nada de redes sociales. Y eso, mira cómo me ha liberado de ese ejercicio de estarme comparando continuamente con otros. Y eso me hace sentir, me da una sensación de más felicidad ahora. Imagínate qué interesante, porque la tecnología, no toda la tecnología nos da bienestar. Puede ser que nos dé velocidad, puede ser que nos dé exactitud, pero no toda nos da bienestar, ni toda nos da eficiencia, ¿verdad? Si uno puede escribir un mensaje y enviarlo en segundos, pues también cuando va a mandar el mensaje se queda por ahí viendo algunos sitios o algunos inputs que le están llegando y total, pues está gastando, quién sabe, 10 veces más que la que se gasta en ese medio tecnológico para enviar un mensaje. No sé si te comenté un día de estos que tengo un amigo en Japón que está muy interesado en hacerle un aporte educativo a los jóvenes en este año. Y entonces me decía que en Asia hay 250 millones de adolescentes Ajá, y ellos, para ellos nadie está creando contenidos en línea que sean educativos y que sí. sean entretenidos. Ujú, Hay un montón de videojuegos y hay un montón de clases virtuales, pero los videojuegos son casi que puro entretenimiento y desarrollan algunas destrezas, pero no es desarrollo intelectual, digamos, clásico. sí. Y las clases virtuales pues siguen siendo las mismas clases del siglo XIX, solo que en una pantalla. Entonces nadie está desarrollando contenido educativo entretenido. Y le decía yo que tal vez deberíamos aprovechar para pensar en cómo crear contenido educativo y entretenido para jóvenes que además activara su espíritu emprendedor, Ujú, ¿verdad? Y eso es cuestión de diseño. sí, ¿Cómo se sí, diseña claro, contenido claro. para que un joven, una joven pueda exponerse a una información que sea interesante, que le guste quedarse ahí media hora eh, experimentando alguna actividad por medios digitales que le deje aprendizajes y que además la deje deseosa de hacer algo más y de emprender y de ir más allá, ¿verdad?
Entonces, yo creo que necesitamos empezar a pensar de esas maneras para ver cómo somos más productivos y cómo somos más competitivos y cómo somos más eficientes en el uso del tiempo. Esta es una crisis sin precedentes y no la podemos desaprovechar. Me preocuparía muchísimo sentir que llegó el año 2022 y todo volvió a la normalidad y todos nos volvimos a mover igual y volvimos a la misma presa y volvimos a las mismas crisis y volvimos a los mismos vicios que teníamos hasta hace 6 meses. Entonces esta crisis tenemos que aprovecharla. Es bien llamativo eso que estás diciendo. Yo creo mucho en que cuando uno quiere lograr algo, lo primero que tiene que hacer es agendarlo, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer es convertirlo como en una lista de proyectos. Y entonces deberíamos tener nacionalmente una lista de proyectos, ¿verdad? Estás diciendo cómo puedo hacer para dar contenidos formativos y divertidos a los jóvenes, ¿verdad? A mí hay una cosa que me resuena y me resuena con todo esto de la educación virtual y es, mira, si pudiéramos subir el grado de responsabilidad de los estudiantes en, no sé, 10%, ya estaríamos asegurando que cuando volvamos a clases vamos a ser más eficaces. El proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser más eficaz. Y eso, pues, yo no sé cuán difícil será. De lo que se trata es de romper el paradigma de que los estudiantes van a clases a que les hagan cosas, van como pacientes, van como materia prima que va pasando por una faja de montaje. Eh, eh, en paz descanse Ken Robinson, que se murió hace poco, que fue el que primero empezó a hablar de que los procesos estudiantiles estaban hechos como una fábrica, ¿verdad? Donde la materia prima va pasando para que alguien, los profesores, los docentes, les vayan haciendo unas cosas. Bueno, si no fuera así, si el estudiante se sintiera materia viva, si el estudiante dijera, el profesor es un recurso de última instancia, ve qué interesante. Yo soy el que tengo que hacer preparación de la clase. Cuando yo llegue a clase, tengo que saber por dónde van los tiros y así la clase que da el profesor puede ser a otro nivel o puede sacarme de dudas y tal y cual. Estaríamos rompiendo el paradigma del estudiante pasivo, ¿verdad? Yo no sé si en el Ministerio de Educación Pública estarán haciendo esa agenda y si en el Ministerio de Salud, con todos los insumos que tienen en este momento, estarán haciendo esa agenda y el Ministerio de Industrias y las empresas también haciendo una agenda de sugerencias que nos dejó la pandemia y que las podemos concretar en 5 puntos en los cuales vamos a trabajar desde ahora y plenamente cuando termine la pandemia. Me has oído hablar del ejemplo de cómo la Universidad de Stanford empezó a cambiar sus métodos de enseñanza de la medicina desde hace como 8 años, tal vez un poquito más. Empezaron a utilizar la digitalización y la virtualidad y todas las herramientas digitales que había a disposición para que los estudiantes pudieran exponerse al aprendizaje de elementos anatómicos del cuerpo humano por su cuenta. Entonces, con un casco de realidad virtual, el estudiante se transforma por unos minutos en un glóbulo rojo y viaja por el cuerpo y entiende mejor que cualquier médico experimentado que es un glóbulo rojo, porque fue glóbulo rojo por unos minutos. Fue una experiencia muy de inmersión y muy vivencial. Y entonces, esos estudiantes que en realidad yo creo que deberían llamarse aprendientes, porque ellos están aprendiendo por su cuenta, llegan a un taller clínico donde hay un profesor que no les va a enseñar nada, sino que es un facilitador que los va a poner en contacto con otro tipo de experiencias prácticas, manuales, para lo cual ya tienen que haber llegado aprendidos. Muy bien. Si uno llegara, yo recuerdo alguna maestra o maestro en la vida colegial o universitaria que decía,
vengan con la materia ya estudiada para que no gasten tiempo aquí aprendiendo, Sí. sino que ya saben de lo que vamos a hablar y entonces podemos aprovechar la conversación para ir más allá y qué bonito que así fuera. En realidad hay algunos centros de estudio, a mí me parece que universidades, algunas universidades en otros países tienen un poco ese elemento. No hay clases. Entonces a uno le dan un compendio de todas las lecturas que necesita, en las que va a ser evaluado a fin del semestre. Y entonces es su responsabilidad aprender y a qué ritmo necesita aprender. Y de camino van organizándose seminarios o llegó a la universidad alguna persona interesante para que dé una charla y uno va y la escucha y se convierte en una universalidad de recursos y no simplemente en aquel automatismo de ir a un espacio físico donde alguien me va a decir lo que de todas maneras está en el libro y no vamos más allá, pudiendo ir más allá, ¿verdad? Claro, claro. Ujú. Sí. Volviendo al tema del espíritu emprendedor y al tema que estábamos tocando hoy, que era el de visualizar el futuro, mm, yo siento que cuando uno, hace 2 semanas, tuve muchos días de mucho trabajo y entonces estaba como un poco ansioso. Y tenía guardado por ahí desde hace algunos días en YouTube un video que quería ver de media hora y no había encontrado media hora en mi día para ver ese video, que era, pues en realidad, un poco de entretenimiento, creía yo, y con algunos componentes científicos. Y decidí sacar media hora en la noche antes de dormirme para ver el video. Y era un video se llamaba El fin del universo. Entonces es un video que te va enseñando con una animación estupenda y con unos datos científicos lo más aproximados posible a lo que se sabe hoy en ciencia, de cómo y cuándo se va a extinguir el universo. Y entonces vi eso, lo disfruté con una música muy agradable que tenía el video y tal. Y cuando terminé de ver eso sentí que ninguno de los problemas inmediatos que tengo es relevante en la historia del universo, ¿verdad? Entonces lo que dije fue, bueno, vamos a ver, a veces uno tiene hoy un problema que dentro de un año no va a ser problema. Entonces, ¿por qué dejamos que ese problema nos robe la paz? Y eso me hace pensar que cuando uno tiene la capacidad de visualizar el futuro, uno dice, bueno, lo cierto del caso es que mejor aprovecho para moverme en la dirección de lo que me genera optimismo, de lo que me genera bienestar y no tanto estar constantemente atraído y consumiendo otro tipo de ideas o de información que nos conducen hacia lo que nos produce ansiedad y nos impide eh, ser más prósperos. Bueno, y estás tocando un tema bien interesante y es un tema de salud, de salud mental. Si tuviéramos menos ansiedad, eh, seríamos más productivos, ¿verdad? Hay un punto en que la ansiedad nos empieza a gastar más energía de la cuenta. Creo que del todo sin ansiedad no funcionaríamos mucho, ¿verdad? Un poco de ansiedad está bien, es lo mismo que un poco de estrés está bien, pero son tiempos en que, imagínate, la gente que ha perdido su trabajo o cuyas empresas están sometidas a unos rigores económicos bien serios y que cada uno de sus colaboradores está pensando si irá a seguir funcionando su empresa y tal y cual. Eso desde luego que da muchísima ansiedad. Pero si en vez de gastar toda la energía en lamentarse o en asustarse, la estuviéramos gastando en pensar qué hacer en caso de que, ¿verdad? Siempre es posible encontrar, aún en las situaciones más complicadas, una salida. Lo, lo, lo curioso, lo paradójico es que cuando estamos en una situación muy apretada, tendemos a creer que no hay salida, pero sí hay salida. De una situación así de crítica como esta, con el nivel de desempleo que dices que tenemos, con el nivel de endeudamiento que tiene el país, con una negociación
en la Asamblea y en el Fondo Monetario pendientes. Bueno, todo eso parece que a lo que llamaran es a que dijéramos apague y vámonos, pero siempre es posible mirar posibilidades constructivas, ¿verdad? Y entonces, para buscar las posibilidades constructivas, lo primero que hay que hacer es estar muy alerta, estar con la atención puesta en las oportunidades y no solo en las calamidades que nos están ocurriendo. Y después hay que utilizar esa alerta para observar. A mí me parece que hay que observar como observan. Dos modelos de observación. Un científico que observa con una gran sistematización o un niño que observa con una gran curiosidad. ¿Y qué habría que observar? Bueno, lo que hay que observar es la realidad, porque a veces la gente observa, pero observa para adentro. Hay que observar la realidad. Yo siempre recomiendo que si alguien quiere tener ideas de negocios, salga a la calle con mascarilla y vaya viendo a ver cómo se puede mejorar cosas que se ven por la calle, ¿verdad? No sé, cómo se puede mejorar el súper, cómo se puede mejorar la tienda, cómo se puede mejorar la venta de chances, cómo se puede mejorar la parada de buses y tal. Y de ahí salen proyectos de emprendimiento. Muy interesante. Muy bien. Bueno, creo que tenemos con hoy, ¿verdad? Muy bien, A ver qué nos depara la incertidumbre de la próxima semana en este subtema de gestión de la incertidumbre que estamos tocando sí. durante 6 episodios, creo, ¿verdad? Ujú. Sí, Buenísimo. ok, Ok, bueno, que estés muy bien salud, entonces. de acuerdo, Nos vemos. Chao. chao.